Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que semanalmente nos reúne a la mesa familiar a hablar de temas de salud, de prevención, de recomendaciones. Hoy en un día no habitual, feriado, pero recuerden, mañana hay fecha FIFA, juega Argentina, mañana vamos a tratar de recuperar lo que pasó el martes pasado, así que vamos a estar todos haciendo fuerza. Entonces adelantamos el programa de hoy, y es un programa muy, yo diría, no solo interesante, sino que nos va a mostrar un área que por ahí no conocemos mucho, ¿no es cierto? Cuando empecemos a hablar del tema, ustedes se van a dar cuenta y van a ver, si van algunos años para atrás, cómo ha evolucionado la medicina y cómo Misiones se ha posicionado en lo que es salud, ¿no es cierto? Y esto es debido al esfuerzo de mucha gente. Acá hay un gran esfuerzo del sector privado de la salud, ¿no es cierto? Que ustedes saben que desde lo privado siempre es más difícil llegar a determinadas metas, sin embargo, estas se están logrando, se están consiguiendo. Hoy tenemos el enorme privilegio en nuestro programa, que lo hablábamos fuera de cámara, estamos ya cumpliendo nuestros 15 años de charlar con ustedes, y tenemos el privilegio de contar con gran parte del staff, o una parte del staff del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Misiones. Nos visitan el doctor Carlos Babi, que es especialista, es médico hemodinamista, después nos va a explicar bien en qué consiste esto. Hace lo que se llama cardiología intervencionista. La doctora Griselda Uxastakis, ya una conocida que nos ha visitado en otras oportunidades. Ella es especialista, es cardióloga obviamente, y también es especialista en ecodoppler cardíaco, ¿no es cierto? O sea, las ecografías que se hacen al corazón para ver la estructura del corazón. Y también contamos con el doctor José Luis Lazarte, también cardiólogo intervencionista, hemodinamista y jefe del servicio de hemodinamia del Instituto de Cardiología de Misiones. Así que, amigos de la casa, gente que en los últimos años ha logrado un gran desarrollo y un gran avance en lo que es la cardiología en Misiones. Lo que llamamos la cardiología tanto intervencionista, que ahora vamos a ver bien qué es, en diagnósticos, en tratamientos. No hace muchos años, ¿no es cierto?, 15, 20 años atrás, algunas enfermedades, algunas situaciones, algunas patologías solo tenían resolución en centros muy complejos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y la norma era un poco esa. Bueno, hay un problema del corazón grave y había que volar allá si el tiempo daba, ¿no es cierto? Bueno, eso hoy es excepcional que ocurra. La gran mayoría de los problemas se resuelven en la provincia y la gran mayoría de los problemas se resuelven en el Instituto de Cardiología, que es bien misionero, como les decía, y con gente de Misiones y con gente que no es de Misiones, pero que se ha afincado acá. Tenemos algunas diferencias con el doctor, después le voy a comentar, pero son diferencias deportivas, gracias a Dios. Un buen amigo de Racing y un buen amigo de Independiente. Así que buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por venir. Y bueno, el programa es de ustedes, quiero que nos cuenten un poco todo el desarrollo que tuvo la cardiología intervencionista, desde el diagnóstico, el tratamiento, y después vamos a cerrar seguramente con lo que la gente siempre nos pide que hablemos a lo último de las recomendaciones, la prevención, qué hacer para no llegar a estas cosas que vamos a tratar hoy, ¿no es cierto? Gracias por estar y muchas gracias, Manolo, por la invitación. Por favor. Buenas noches a la audiencia. Siempre un placer poder estar en un programa como el tuyo y poder dar consejos desde la cardiología que son muy importantes para la sociedad. Antes que nada, felicitarte porque, bueno, estuvimos hablando antes que cumplías 15 años de tu programa. Eso es muy valorable, la dedicación, el sacrificio, ya que uno hace asistencialismo y hacer este programa de promoción de la salud es algo muy importante y loable desde el punto de vista de la cardiología. Cada vez que nos invitan a un programa de televisión, recalcamos
los consejos en la cardiología, en saber lo importante que es llegar a la sociedad y hacerles saber que la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte. Entonces poder con este programa como el tuyo darle algunos consejos que la prevención primaria puede prevenir el 80% de estas muertes. Entonces, como vos decías, sí, yo en mi particular no soy de Misiones, pero llegué por trabajo, entonces haciendo la especialidad ya acá en Misiones y de que llegamos junto con Griselda, casi muy juntos en 2009, en 2008. ¿Sí? Y bueno, como vos decías, de Misiones en esa época todavía ya tenía su complejidad en lo que respecta a la cardiología, en terapéuticas, pero todavía dependía mucho de Buenos Aires y de Corrientes. Sí. Y con el tiempo, con la evolución en lo que respecta a como dijiste, al desarrollo privado, a poder acceder a equipamiento de alta complejidad, y nosotros que veníamos con mucho empuje, jóvenes y con una visión de crecer, ese sinergismo hizo que devolviéramos lo que nos estaba dando la sociedad, ese trabajo que es nuestra fuente de subsistencia, y poder devolverla con esfuerzo y con desarrollos. Y bueno, hoy por hoy estamos satisfechos de lo logrado. Uno de los motivos es que ahora hace una semana hicimos un desarrollo nuevo del implante de una válvula, que por ahí lo vamos a charlar en profundidad, pero son uno de los desarrollos que hicimos en lo que respecta a la cardiología intervencionista. La cardiología intervencionista, como vos decías, es una rama de la cardiología que se encarga del diagnóstico y del tratamiento por medio de catéteres. Colaboramos con los cardiólogos clínicos, nosotros somos cardiólogos y después hacemos cardiología intervencionista. Y cuando el cardiólogo clínico está con su paciente en el consultorio y viene con una afección cardiovascular, nosotros, digamos, junto con los demás métodos complementarios, ayudamos a diagnosticar la patología y también a proceder a tratamientos mínimamente invasivos. Bien. Tanto en las arterias, en las válvulas del corazón, en el territorio de las piernas, en el territorio de las arterias del cerebro, en las arterias, tanto en el sistema abdominal, en las arterias renales, digestivas. Digamos, nuestra especialidad es cardioangiología intervencionista. Bien. ¿Sí? Sí. Y al estar en Misiones, hace que el asistencialismo nos exija a que todos esos terrenos estar preparados para poder dar una respuesta a cada problemática. Muchas veces, por ejemplo, un cardiólogo intervencionista en una provincia, en Capital Federal, muchas veces se limita a hacer coronario, la parte coronaria, digamos, sí, patologías coronarias o patologías estructurales, que son las válvulas, o patología de la aorta, de la arteria principal. Y bueno, nosotros aquí en Misiones lo que hace que seamos pocos y que hace poquito generamos una asociación de cardiólogos intervencionistas, hace que nos tengamos un doble por ahí compromiso, porque tenemos que estar preparados y a la altura de las circunstancias en lo asistencial, y ya que también disponemos de tecnología que nos acompaña, poder hacer frente a esto. Entonces nos exige un esfuerzo importante en lo asistencialismo, y también estar a la altura de los avances de esta tecnología, de esta subespecialidad, porque tiene avances muy rápidos, sí, muy rápidos. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de lo que nos exige la gente, porque hoy viene vos con un problema de salud y tenés el internet que te puedes informar y te dice: doctor, quiero que me haga esto. Y entonces nosotros tenemos que estar a esa altura. Sí, y bueno, y creo que estamos preparados, y hicimos un equipo
muy importante. Tenemos nosotros en la parte de hemodinamia somos 4. Está el doctor Babi, Carlos Babi, el doctor Enzo Moreschi, el doctor José Oscar Gómez Moreno y yo, en lo que respecta a cubrir y la doctora Osastaki la parte de ecocardiografía, con todo un plantel de ecocardiografía. Entonces hizo que nos complementemos. Hay mucha gente joven, hicimos un muy buen equipo y también la institución nos acompaña, porque es fundamental que la institución esté consciente de que los avances lo tiene que hacer y acompañar con todo lo que la institución pueda. Sí, uno en estas circunstancias siempre habla, ¿no es cierto?, de 3 cosas que son fundamentales, ¿no? Cuando uno mira una institución así compleja como es la de ustedes, uno mira la estructura, ¿no es cierto? Piensa que la estructura simplemente es lo edilicio, lo que está montado. No, la estructura es lo edilicio, es el recurso humano que está metido ahí adentro y la tecnología, el equipamiento. Luego están los procesos, ¿no es cierto?, que son los algoritmos, los protocolos que ustedes ejecutan, y después se miden los resultados, que es un poco lo que determina, porque uno puede tener todo el equipamiento, pero hay que ver también y medir los resultados, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la interdisciplina o la multidisciplina acá es fundamental. Por eso está aquí la doctora Griselda, ¿no es cierto?, que ella cumple un rol fundamental también en el equipo de ustedes en cuanto a lo que es el diagnóstico, sobre todo, ¿no? ¿Qué es, Griselda, ser especialista en ecodoppler o en ecografía cardíaca, ¿no es cierto?, en Doppler cardíaco? ¿Cómo es el tema? Porque hay una confusión entre soy cardiólogo, me dedico a hacer ecografías, hago ecodoppler cardíacos. ¿Nos aclarás un poquito? Sí, muy interesante lo que me preguntás y sobre todo el papel o el rol que yo cumplo en este tipo de intervenciones, porque la cardiología generalmente cuando uno la apronta es la cardiología clínica, la del consultorio, donde vos ves al paciente, le haces estudios complementarios básicos, haces un tratamiento médico, pero después de ahí salimos con visiones diferentes. Muchos tenemos ganas de hacer cosas distintas. Yo me di por la parte de la ecografía. La ecografía cardíaca tiene varias aristas o varios puntos y dentro de eso está el Doppler. Y ahí viene toda la confusión. Mucha gente se acerca diciendo me hice un ecodoppler, pero el ecodoppler tenemos que saber de qué sector del corazón o de qué zona del cuerpo se hizo. Entonces, desde ese punto de vista siempre tenemos que estar atentos y entender que dentro de la cardiología la especialidad de ecocardiografía acompaña a esa cardiología clínica que hizo ese médico previamente, los conocimientos previos que tuvo para poder llegar hasta esta instancia, digamos. Y en la sala de intervencionismo, que es lo que estamos hablando ahora, y para eso quiero aclarar 2 cuestiones. Una, que el intervencionismo puede ser tanto a través de catéteres, como lo que está planteando el doctor Lasarte, y a través de la parte quirúrgica. ¿Sí? Son 2 áreas diferentes. Nosotros acá lo que acompañamos incluso desde la ecocardiografía es a ambas áreas. No solamente a la parte intervencionista en la sala de hemodinamia, sino en la sala de cirugía cardíaca, acompañando cuando se colocan prótesis, cuando se hace una cirugía compleja. Entonces, la ecocardiografía desde ese punto de vista vino de alguna manera a ayudar a todas estas áreas a que la situación o el tratamiento al que el paciente va a ser sometido realmente sea el mejor. ¿Sí? Entonces, en este tema especialmente, incluso es la primera vez que hicimos ahora el implante de una válvula a nivel del lado derecho del corazón. ¿Sí? Que no es lo más habitual, que incluso desde el punto de vista quirúrgico son cirugías, si se tiene que hacer una cirugía cardíaca del lado derecho, es mucho más, tiene mayor mortalidad porque es mucho más cruenta, una cirugía más difícil. Realmente la cardiología intervencionista y el acompañamiento de la ecocardiografía en esa situación nos permite ver si la válvula que se implantó en el corazón del paciente está bien puesta, si no tiene alguna pérdida, la distancia a la cual se tiene que implantar. Es un acompañamiento continuo con el intervencionista. Ellos hacen la mayor parte del trabajo en cuanto a todo lo que es el procedimiento en sí, pero nosotros acompañamos
tanto en el pre, en el intra como en el post, e incluso en el seguimiento del paciente. Y ahí es donde tiene un valor realmente relevante. ¿Sí? Podemos determinar con la ecocardiografía Doppler cuál es el paciente que tendría que hacerse cierto tratamiento en relación a otros estudios complementarios. Pero el valor del ecodoppler en ese sentido es fundamental. Bien. Así que bueno, es un poco lo que deberíamos saber que hace un ecocardiografista en esta situación. Y bueno, que también soy cardióloga de fondo, también, digamos, que no es solamente y que está algo... casada con un cardiólogo también. También. Que también pasó por acá y dijo lo suyo. Tiene sus cosas. Y quiero contarles que hace 3 o 4 programas tuvieron los cardiocirujanos. Claro, sí, lo vimos al programa, sí. Con quien vos trabajás también. Totalmente, el doctor Beck. Y este procedimiento que se hizo hace pocos días, ¿no es cierto? Tengo entendido que fue el primero realmente en la provincia, más allá de ser exitoso y digamos que viene a llenar es una técnica que no se había usado nunca en la provincia, es la primera vez que se realizó y el doctor Babi nos va a contar un poco en qué consistió, ¿no es cierto? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es lo que se hizo, cómo se hizo y qué solución le trajo a la persona que se... Sí, Manolo, muy atinada tu observación. La verdad es que las patologías derechas del corazón derecho, como lo comentaba Griselda, son en principio menos frecuentes, pero desde hace aproximadamente 10 años existe un aumento del interés, al punto de que se la habían nombrado valvulopatías del tipo olvidadas por la cardiología en general y la cardiología intervencionista. Sí. Todo este auge en estos últimos 10 años nos ha llevado al desarrollo de tratar estas válvulas con un margen de seguridad y de resultados muy aceptables. Tengamos en cuenta que antes del advenimiento de estos procedimientos, la mortalidad de una cirugía de este tipo podía llegar al 25%, lo cual en medicina es muchísimo. Es muy alto. Es muy alto. A partir de las intervenciones percutáneas esto se ha disminuido notablemente y todo un grupo de pacientes que antes no tenían chances, como ser las valvulopatías tricuspídeas del lado derecho, actualmente tienen un tratamiento gracias a las intervenciones percutáneas con mucho mejores resultados y de menor riesgo. En este caso, el paciente en 48 horas estuvo en casa, gracias a Dios. Se trata de una resolución con válvulas, en este caso se suplantan a nivel del corazón derecho, a la altura de lo que serían las venas cavas, se suplanta lo que es la válvula tricúspide por 2 válvulas, ¿cierto?, que se llaman heterotópicas, ¿no es cierto?, porque se realizan el implante valvular percutáneo que viene a suplantar a la función de la válvula tricúspide, que es la que está originalmente enferma. Esto hicimos con anestesia general, pero un procedimiento corto y que involucra a un equipo multidisciplinario. Sí. Ahí están unos cuantos, ¿no? Por un lado, anestesiología, por otro lado, ecocardiografía, importantísimo. En el desarrollo de imágenes cardíacas también. La verdad es que yo, además de cardiólogo intervencionista, hago la parte de cardiotomografía y cardioresonancia. ¿Sí? La verdad es que yo me acoplé al equipo del doctor Lazarte hace aproximadamente 4 años en la institución privada, en el instituto, y vengo también trabajando obviamente en el Hospital Madariaga, que es la institución que me ha formado. Yo soy misionero de Concepción de la Sierra, y hemos participado en conjunto en este procedimiento, la verdad que con muy buenos resultados, y es el primero que se realizó en el Nordeste y el primero en una institución privada, obviamente, y muy contentos de los resultados, Es un paciente que no tendría otra opción de tratamiento que no sea el tratamiento percutáneo. Para que te des una idea, el grupo de pacientes después de este tratamiento pasan en su mayoría de tener disnea, que es la falta de aire. Sí. Nosotros categorizamos en clase 3-4 a una disnea que habitualmente le imposibilita llevar adelante actividades cotidianas simples, como vestirse, bañarse. De estos pacientes intervenidos, la mitad va a quedar con muy poca o mínima disnea, lo cual es un cambio en la calidad de vida impresionante para una persona que ve limitadas sus actividades diarias. Así que desde ese punto estamos muy
muy contentos con el procedimiento. Perfecto. ¿Quería acotar algo, José Luis? Sí, son pacientes, este paciente que tratamos en esta oportunidad son pacientes muy complejos. Sí. Vos como director médico de nuestra institución sabés que se conformó el Heart Team, que es un equipo de médicos que nos permiten discutir estos casos, que no solamente son los del plantel de los cardiólogos, sino hay de otras especialidades que nos permite abordar estos pacientes y poder... Cuando este paciente, por ejemplo, son pacientes que tenemos que ver un término que se llama futilidad, que es cuánto beneficio va a producirle el tratamiento, porque son tratamientos costosos y que tenemos que nosotros, pacientes que tienen la expectativa de vida, tienen que ser valorada. Sí. Cuando a este paciente lo que lo vamos a buscar es mejor calidad de vida, ¿sí? Poder disminuir los síntomas. Y entonces nosotros tenemos un grupo que nos ayuda mucho para decidir, a decidir en forma conjunta y a ver cuál es la mejor alternativa terapéutica. Eso hace que sea posible el éxito muchas veces, en su mayoría, de los procedimientos. ¿Por qué? Porque elegimos bien a los pacientes, estudiamos bien al paciente que vamos a tratar y entonces hace que el margen de error sea mínimo. Entonces, este paciente, por ejemplo, es un paciente que años atrás los cardiólogos solamente tenían la alternativa del diurético. Este es un paciente de 70, joven, 70 y para nosotros 71, 72 años. Muy joven. Joven. No, para nosotros es un joven para la cardiología. Y entonces con 2 cirugías previas del año 98, doble válvula. ¿Ella había sido sometida a cirugías abiertas? Válvula mecánica, posición aórtica, a cielo abierto. Válvula aórtica y mecánica, mitral mecánica, doble válvulas mecánicas. Entonces una segunda cirugía es algo imposible por el riesgo quirúrgico. Y este paciente lo que hace es que la insuficiencia tricuspidia es la válvula que comunica las aurículas derecha con el ventrículo derecho. Y la sangre, esta válvula se pone insuficiente y la sangre retorna hacia la aurícula derecha y generando congestión al lado derecho. Exacto. Que le genera una sobrecarga de volumen al hígado, a los riñones, generando en el paciente insuficiencia hepática, insuficiencia renal, edemas en miembro, ascitis, que es la colección de líquido en el abdomen, aumento del hígado. Entonces es un paciente que si uno no toma que hace un tiempo atrás no había alternativa para este paciente. ¿Por qué? Porque había un momento que los diuréticos dejaban de ser efecto y el paciente tenía una evolución tórpida y mala. Entonces, este tipo de intervención vino para este tipo de pacientes. Hay que saber, diferenciar. Son pacientes muy complejos, inclusive para los cardiólogos clínicos también este programa nos sirve para informar sobre esto, porque es tan nuevo que hace un año se empezó en Argentina el desarrollo de los primeros casos, el año 2023, son los primeros casos en Argentina. Entonces el primero del NEA, como dijo Carlos, entonces es una alternativa muy novedosa para un grupo muy específico de pacientes. Muy específico de pacientes, que que no podemos generar falsa expectativa. Exacto. Este paciente fue, ¿por qué generar falsa expectativa? Pero sí también alertar a los cardiólogos. Son pacientes que se llama insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia, como lo dijo el doctor Babi antes, tiene un pronóstico muy malo con el tiempo. Entonces, hoy hay alternativas, que es el tratamiento de la válvula en sí, por medio de catéteres, con unos clips, que se llama TriClip, entonces que se puede tratar a la válvula o achicar con otro tipo de anillos o cambiar la válvula por vía percutánea. Son alternativas que hoy existen y esta es una alternativa más la que hicimos nosotros en colocar dos válvulas en la aurícula derecha. Una en la parte superior de la aurícula derecha y otra en la parte inferior de la aurícula derecha. Son términos por ahí difíciles, pero sí hacer saber que existe esta alternativa. ¿Por qué? Porque a este paciente, por ejemplo, nosotros llegamos en su momento justo. Estos pacientes, cuando llegan a un centro de alta complejidad y llegan en etapa avanzada, no hay alternativa para ofrecerle. Entonces, el seguimiento de estos tipos de pacientes es muy importante porque le podemos dar una alternativa que hoy ya es posible.
es posible. Entonces es alertar al cardiólogo. Nosotros ahora vamos a hacer, que después vamos a desarrollar un curso que hacemos el 5 y 6 de diciembre, presentando esto y las nuevas alternativas. Como decía Carlos también, que era la válvula olvidada, pero porque no había desarrollo hacia la válvula tricúspide. Sí. Los desarrollos empezaron en la válvula aórtica, que ya hicimos, TAVI, que se llama el implante de los TAVI, sí, que hoy se indica en el paciente de añosa también, sí, que digamos que es la alternativa que tiene a la cirugía en muchos pacientes, o a la primera elección en algunos. Después la válvula mitral, y ahora por último estamos con los desarrollos de la tecnología, y que nosotros tenemos la posibilidad de tener aparatología, tener recursos humanos como la doctora que hace la valoración por eco y que nos permite llegar a estos pacientes y hacer un diagnóstico correcto. Entonces es un equipo que gracias a la infraestructura y a la posibilidad podemos llegar al desarrollo tecnológico global. Sí, realmente lo puedo aseverar, ¿no es cierto? Porque lo hemos hablado muchas veces y a mí me toca, cuando llego al sanatorio, cuando salgo, necesariamente tengo que pasar por hemodinamia, por el servicio ahí. Y me acuerdo hace 5 o 6 años que vos me parabas y me decías, están haciendo TAVI en tal lugar y nosotros no lo estamos haciendo. Están haciendo tal cosa. O sea, una inquietud permanente, ¿no es cierto? Una necesidad de... Eso hace mucho a que uno ponga todos los esfuerzos, a que arme los equipos, a que arme los grupos, a que la gente que tiene que decidir por ahí también tienen que saber, la gente tiene que saber que algunos elementos son costosos, el equipamiento no es barato, los elementos que se usan no están también accesibles para todos. Dependemos mucho de las obras sociales también, ¿no es cierto? O sea que... Pero realmente lo que se hace es muy meritorio y realmente pensar esto 10 años atrás era algo como decir, no, ¿de qué me están hablando? Porque lo que uno ha visto en los últimos 10 o 15 años en cardiología es realmente tremendo, y lo que a mí más me llena de orgullo, satisfacción, es poder participar, aunque sea, digamos así, viéndolos, apoyándolos cuando pueda, el equipo que han armado, ¿no es cierto? El equipo que han armado, un equipo que me consta de los Ateneos todos los jueves, de reunirse los jueves, de hablar de cada paciente, de discutirlos, de buscar la mejor opción para el paciente, de cuando decirle, no, mire, esto no es para usted porque no es el momento, o adelantarse ante, o hablar con una persona y dice, no, yo quiero ir a un centro de Buenos Aires porque me da más tranquilidad sentarse a conversar. Obviamente la decisión última va a ser del paciente, pero uno está en condiciones hoy de ofrecerle determinadas prácticas y soluciones que no hace mucho tiempo eran imposibles de hacerlo, ¿no? Creo que así es un poco el desarrollo de la cardiología en Misiones. Bueno, estamos en la mitad del programa, les voy a pedir una pequeña pausa. Después vamos a charlar un poquito de algo que es muy importante, así como uno lleva tantos años en el programa, ellos también llevan muchos años de armar jornadas, congresos, y bueno, se viene uno muy importante ahora en diciembre, quiero que charlemos un poquito de eso. También vamos a hablar de otras cosas de cardiología y vamos a cerrar como hacemos siempre, porque este es un programa de prevención la gente siempre quiere saber, ¿no es cierto? Bueno, para no llegar a esto, como con sal, como sin sal, hago ejercicio, me cuido, me tomo la presión, o sea, todo lo que sea atinente a lo que es la cardiología, ¿no? Si bien a ustedes les toca ya el paciente que llega con el problema definido, pero también en determinado momento van a tener que, o son consultados por personas, por cardiólogos que se ocupan específicamente de esto, ¿no es cierto? Así que bueno, nos aguantan un par de minutos, estamos con el doctor José Luis Lazarte, que es el jefe de hemodinamia, la doctora Griselda Usastakis, que hace ecografías, como bien lo explicó, del corazón, y el doctor Carlos Babi, de Concepción de la Sierra, con mucho orgullo, ¿no? Sí. También médico de staff del servicio de hemodinamia, y estamos hablando del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Misiones.
Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, tienen en pantalla el teléfono 3765-183000 y gustosamente si hay alguna inquietud se la trataremos de satisfacerla, ¿no es cierto? Así que en un par de minutos y ya volvemos.